ayuden con algo. Quiero saber si es que el audio se escucha perfecto y si tienen algún tipo de problemas con el audio, con el video. Por chat me pueden escribir para saber si todo está bien. Por favor, sus respuestas son importantes para que el webinar llegue a un buen término. Por aquí ya me están correspondiendo, todo bien, óptimo, perfecto, ok, muchas gracias por responder. Listo, entonces, antes de comenzar es importante que les explique cuál es la temática del webinar, ¿verdad? Vamos a hacer que, que todo lo que tenga que ver con los teléfonos van a estar muteados en este momento, van a quedar completamente muteados, yo los voy a apagar y ustedes no lo van a poder activar, sino hasta después que todos podamos hacer preguntas. En este momento todos los micrófonos están muteados y todos los que entren van a entrar con los micrófonos muteados, así que no se preocupen. Yo los voy a habilitar después cuando ya sea el momento de hacer preguntas. Lo segundo que les tengo que decir es que este webinar tiene certificación de asistencia. Nosotros como Lampro podemos enviar a ustedes, los asistentes, un certificado que se los haremos llegar por medio de su mayorista, en este caso de FaxTrax. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es enviar a su vendedor o a su asesor, el que ustedes tengan, enviarle su nombre completo, su número de cédula, correo electrónico y si es opcional, pero si desean también pueden enviar su número de teléfono ya sea fijo o celular. Con eso podemos nosotros ya desarrollar o crear el certificado y hacérselos llegar a ustedes por medio del mayorista en su país. Lo tercero es que vamos a hacer preguntas, o vamos a tener espacios para preguntas. Vamos a tener 3 espacios para hacer preguntas. Ustedes pueden anotar las preguntas que ustedes piensan que son relevantes, y cuando se abre el espacio, en los intervalos, ustedes hacen las preguntas correspondientes. O sea, de esa manera vamos a ser un poco más didácticos y un poco más proactivos con respecto al webinar. Mis datos están ahí abajo, ustedes pueden escribirme si lo desean, o pueden escribirme por un mensaje de WhatsApp también, algún tema técnico, algo que quieran saber. Estamos para servirlos, para darles soporte cuando ustedes lo necesiten como nuestros clientes, por medio obviamente de su mayorista. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya en materia. Antes de comenzar, vi que me habían enviado unos chats, puede ser que sea importante, en solo un minuto, por favor. Ok, listo, son solamente confirmaciones. Listo, entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a ver este escenario que ustedes acá están viendo ahora en la translúcida que tienen en sus pantallas. Estos escenarios son escenarios que vemos todos los días. Escenarios industriales que a lo mejor para cada uno de lo que está escuchando en este momento signifique algo en particular. Signifique un cliente específico o signifique una aplicación específica o signifique una situación específica. Porque cada uno de nosotros en algún momento, siendo instaladores o siendo comercializadores del producto, nos hemos encontrado con ambientes de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que pensamos que todos estos ambientes se instalan de la misma forma. Algunos de nosotros ya hemos hecho cursos de certificación o hemos tenido entrenamientos anteriores, y esos entrenamientos nos llevan a pensar de que todo de forma general es lo mismo, pero realmente la industria, el cableado de la industria se maneja de una forma completamente diferente. Se tiene que manejar con pinzas, utilizamos esa palabra para ser específicos, ¿no? Se tiene que manejar muy cuidadosamente, porque los sistemas que se hacen o las aplicaciones que corren en una industria no es la misma aplicación que corre, por ejemplo, en un edificio comercial, por obvias razones, ¿no? Entonces, en cualquiera de los ambientes que nosotros veamos que son industriales, tenemos que aplicar los conocimientos y el expertise para ese ambiente. No es de forma general como la normativa lo dice. Por ejemplo, cuando estamos pensando nosotros en cableados para edificios comerciales, tenemos que basarnos en una normativa. Y si vamos a hablar para un edificio industrial, tendríamos que basarnos a un acceso de esa normativa, pero con diferentes aplicaciones o con diferentes enfoques. Entonces, de forma general, todo lo que construyamos tiene que siempre estar basado en una normativa. Siempre tiene que estar basado en la estandarización de algo.
Primero la normativa y luego la estandarización. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un estándar no es lo mismo que una normativa. Porque a veces tenemos la normativa, pero la normativa, que es la ley, no es estandarizada. Eso es algo que le vamos a ir comprendiendo un poco a poco a medida que vayamos conversando. De forma general, el gremio, por decirlo de alguna forma, para que todos lo comprendamos, de forma general, el que está sobre todas las normativas se llama ISO. Es el mayor de todos. ISO está junto con la IEEE y con el estándar internacional de telecomunicaciones como los supraestándares en diferentes ambientes, en diferentes aplicaciones. Para cables y conectores, ISO es la mayor, pero ISO no percibe lucro. ISO es una organización sin fines de lucro. Es decir, que inscribe todas sus normativas, pero la industria, a la que me refiero con la industria, a las fábricas que hacen productos para telecomunicaciones, deciden si quieren o no quieren asumir una normativa para sacarla de la industria. Sí, por ejemplo, los que no son tan jóvenes han de recordar que hace un tiempo atrás, hablemos de 15 años atrás, 20 años atrás, había una tecnología que se llamaba alta definición o HD, que era para que veamos formatos en alta definición. Y la otra tecnología era Blu-ray, que todavía existe, que aún es vigente. Bueno, la tecnología de alta definición y la tecnología de Blu-ray competían por entrada al mercado. Pero ¿cuál de las dos ganó la pelea? La gente de Sony, que es de Blu-ray, con todos sus asociados, ganaron la puja, de alguna otra, por decirlo de alguna manera, y la industria, es decir, las fabricantes de televisores, los fabricantes de DVDs, los fabricantes de todos los elementos electrónicos para entretenimiento, decidieron apostar por la normativa de Blu-ray y no por la normativa de alta definición, que estaba en otro grupo, con otros fabricantes. Y en el mundo entero, ¿qué es lo que se usa ahora? Usted se va a China y usted encuentra un Blu-ray, se va a Paraguay, encuentra un Blu-ray, si se va a Panamá, Blu-ray. No encuentra la tecnología que perdió. Aunque si revisen las normativas de ISO, va a encontrar la normativa ahí, lista para que cualquiera la pueda usar. Entonces, la normativa es lo que está escrito, la ley que está escrita, pero lo que se estandariza es una simple porción de todas esas cantidades de leyes que existen. No todas las leyes o no todas las normas que están en ISO son estándares. Eso es algo que deben que tener claro. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, para Norteamérica no utilizamos ISO, sino que utilizamos la TIA. La TIA es la normativa que se utiliza en ISO, perdón, la normativa que se utiliza en Norteamérica. Y por ende, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, casi todos los países, con excepción de Brasil, y en algunos cuantos ciudades de México se utilizan normativas propias, normativas internas, pero realmente de forma general la normativa que se utiliza desde Estados Unidos hasta Argentina va a ser la TIA. Entonces, para nosotros que estamos en Sudamérica, la norma con la que tenemos que validar siempre todos nuestros cableados, ya sean estos industriales, residenciales, hospitalarios o industriales, va a ser siempre dentro de la TIA. Olvídense de la ISO porque la ISO es la normativa supra, la normativa que está arriba, pero de forma local, de forma regional, la que vale para Sudamérica es la TIA. Entonces, dejando eso claro, podemos continuar. Y nos damos cuenta que cualquiera que haya hecho un curso de certificación anterior, en cualquier marca, no tiene que ser en NAMPRO específicamente, en cualquier marca que haya hecho un curso de certificación, desde el 2016 en adelante, la norma para cableado estructurado de forma general es la 568. La 568 tiene acceso 0, 1, 2 y 3. Dentro de la 568, justamente en el absciso 2, habla sobre el cableado industrial. Es decir, que cualquier persona que haya hecho un curso de certificación sabe perfectamente bien que para cableado industrial, la norma de forma general es la 568C.2, porque ahí están los elementos que interactúan con todo lo que tenga que ver con cableado. Estoy hablando ya del medio físico, cables de cobre y cables de fibra óptica. Y si nosotros revisamos esa norma dice claramente,
Esto está validado para cableados comerciales, cableados residenciales, hospitalarios o sanitarios y también para cableados industriales. Los cableados industriales sí están dentro de la 568, pero de una forma muy ligera, de una forma muy light. Es decir, está pensado para que cuando yo vaya a un cableado, a hacer un cableado dentro de una industria, en el área comercial, en el área administrativa, áreas de oficinas, yo utilice la 568C. Pero si yo voy a irme a la planta, el área donde tengo calderos, donde tengo grandes vibraciones, donde tengo materiales abrasivos, donde haya humedad, donde hayan químicos, para esa área no está diseñado el 568C. El 568C está diseñado solamente para las áreas áreas industriales, pero donde yo tenga contacto con cableado comercial, de cierta forma hablando, ¿no? Oficinas residenciales y lo demás. Perdón, oficinas comerciales, áreas administrativas y todo lo demás. Pero no con lugares donde la hostilidad del ambiente es demasiado grande. Si la hostilidad del ambiente es grande, esa no es la normativa a la cual yo tengo que referirme cuando voy a construir un cableado. Cuando yo pongo un pie en una industria, cuando yo pongo un pie en una planta de cualquier tipo que sea minero, petrolera, industrial para acero, por ejemplo, diferentes tipos de industrias que existen, ¿verdad? Industrias en serie como, por ejemplo, de víveres como Coca-Cola, por ejemplo. Todas esas industrias, cuando yo ya entro a la planta, me doy cuenta que estoy en un ambiente que no tengo control de ese ambiente. Es más, no sé ni con qué me voy a encontrar. Cuando yo estoy detrás de la puerta y cuando entro a la industria, me doy cuenta que hay muchas cosas con las cuales yo no puedo manejar dentro del inventario de la normativa que está en el 568C. Entonces, pensando en todo eso, el gremio de la TIA construyó un estándar nuevo, por decirlo de una manera. Es un estándar que viene siendo revisado desde el 2013, es relativamente nuevo y está publicado en el 2016 y hoy se ha vuelto a revisar en el 2019. Entonces es un estándar relativamente nuevo. Y ese estándar se llama 1005 o 1005, como ustedes quieran llamarlo, dentro de la TIA. Recuerden, no nos referenciamos a ISO porque ISO no nos compete en Sudamérica. A lo mejor si estuviéramos hablando en Europa, por ejemplo, yo hago este mismo entrenamiento para nuestros mayoristas en Europa, por ejemplo, España o Rusia, y ellos utilizan CENELEC, no utilizan la TIA. Para ellos el asunto es otro. La explicación es diferente. Perdón, la explicación es la misma, pero la normativa tiene otro nombre. Pero aquí en Sudamérica la normativa que tenemos que usar siempre debe ser la TIA. No utilicen ISO porque estarían hablando tal vez lo mismo, el mismo idioma, pero están referenciándose a una normativa que no es aplicable para Sudamérica. Entonces, dentro de la 1005 de la TIA, que fue diseñada específicamente para la industria, es donde se revisa todo lo que tenga que ver con ambientes hostiles, ambientes que van progresando en hostilidad o en agresividad, van progresando, comienzan con un nivel pequeño y luego terminan en el nivel máximo, donde es muy complicado. Por ejemplo, si yo tengo que llegar a un caldero en una industria donde fabriquen acero, por ejemplo, donde fabriquen hierro, y entonces estoy dentro del horno, pero quiero saber si la temperatura es la correcta para que el producto salga como debe ser, templado como tiene que ser. Entonces yo debo poner un cable que pueda soportar esa temperatura. Pero sucede que ese cable no solamente va ahí, sino que llega hasta un nodo donde yo tengo mi switch, y en mi switch no tengo ese mismo nivel de agresividad. Entonces, dependiendo en el ambiente en el cual se encuentre, estos medios de comunicación van cambiando. No se planifica de la misma manera para todo. Por ejemplo, en el cableado comercial, hablando de la 568C, si yo escogería un cable UTP para la instalación, ese cable UTP lo pongo en todas las áreas. Cableados horizontales, para los cableados verticales, para los puntos de acceso, para los puntos de consolidación, para los mutos, para todo. Ya sea que sea centralizado o distribuido, yo voy a utilizar UTP para todo, porque ese fue el medio de comunicación que yo escogí para implementar mi cableado comercial dentro de una oficina. Y si fuese FTP es lo mismo, utilizo FTP para todo.
Pero aquí en esta normativa no es así. Aquí se tiene que pensar dependiendo del área en la cual yo voy a servir. Si yo voy a servir un área muy complicada, entonces yo voy a ir a esa área. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre los dos. La diferencia entre la normativa de la TIA 568 y contra la diferencia de la 1005, la 1005. Dentro de la 568C, yo tengo ambientes limpios, casi siempre. Lo máximo que puedo tener es polvo encima de un tumbado porque derrumbaron una pared. Ambientes controlados, donde yo sé que es un ambiente que yo puedo ingresar a cualquier hora porque no hay producción de nada, excepto personas que están trabajando. Pueden hacer ventanas de mantenimiento, se trabaja de 5 de la tarde en adelante porque la gente ya no se va a su casa y en la noche podemos trabajar tranquilamente. En una industria no se puede hacer eso porque una industria está todo el tiempo fabricando las 24 horas del día. Ambientes que sean cómodos, ambientes relajados. Y lo más importante, no se controla para nada una clasificación importantísima que se la conoce como MICE. Yo les voy a explicar un poquito más adelante qué se trata el MICE. Pero el MICE, sobre esa plataforma de MICE se genera toda la normativa de cableado industrial, sobre la clasificación del MICE. Sobre eso vamos a hablar prácticamente toda la hora que tenemos que hablar. En cambio, por otro lado, si estamos pensando en la TIA 1005, la TIA 1005 planificó todos estos detalles. Ambientes adversos, ambientes de abrasión, donde hay golpes, por ejemplo, una minera. Yo voy a tener que pasar por un riel, mi cable, mi arnés de cables, y cuando llego me doy cuenta que pasan poleas, pasan grúas. Entonces, ese cable no puede ser un cable cualquiera. Movimientos robóticos, por ejemplo, cables multifilares para poder tener movimientos robóticos. Ese tipo de cosas no se controlan dentro del 568C. Y lo más importante, controla esta vez sí lo hace. Va a controlar esto que se llama clasificación MICE, que ya vamos a pasar a explicar de qué se trata. Eso es muy importante. De acuerdo. ¿Qué es el MICE? Primero, para poder entender qué es el MICE, tenemos que comprender en qué tipo de industria nos encontramos. A nivel del paso del tiempo, de la historia, las industrias han ido evolucionando y comenzaron con la industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, que es la que nos encontramos hoy en día. La industria 4.0 es completamente una revolución de la industria, así como está revolucionado el mundo con la tecnología. Por ejemplo, en la industria 1.0 era con carbón y vapor, ¿verdad? Se quemaba carbón y salía vapor y luego producían las maquinarias. En la industria 2.0 se comenzaban a hacer procesamientos en serie, cartones en serie, todo del mismo tamaño, toda la misma forma, y todo se iba produciendo en serie. En la industria 3.0 se utilizaban microprocesadores dentro de las maquinarias, microprocesadores que tenían programado alguna función, envolver algo, colocar un tornillo. Es el momento de la industrialización ya un poco más tecnológica de la industria. Pero hoy en día ya no se usa eso, se utiliza la red para poder enviar información hacia los equipamientos que van a hacer algún tipo de procesamiento o algún tipo de procedimiento. Y todo eso es por medio de la red. Todos los equipos, cualquier maquinaria, sea esta muy modesta o muy sofisticada, va a tener siempre un puerto de Ethernet, un puerto de Ethernet, para poder controlar de alguna manera todos los procesos que van a salir de ese equipo. Por ejemplo, las redes de escala funcionan de esa manera. Las redes de escala que controlan y nos dan acceso a la data sobre algún procedimiento en toda la planta. Entonces se necesita que todas las maquinarias tengan un puerto de red para poder accesar a ellas de forma lógica también, no solamente física. Entonces a eso se refiere la industria 4.0. Hoy en día eso es lo que se utiliza. Si hay alguna industria que está en la industria 3.0, más tarde que temprano va a tener que migrar a la 4.0 por la misma gravedad, es decir, por el mismo peso de las cosas, va a tener que llegar ahí, si quiera o no quiera. Y para eso se necesita estar preparados porque se van a necesitar muchos profesionales que tengan conocimiento para saber
cómo va a cablear esas maquinarias dependiendo del ambiente de instalación en el cual ésta se encuentra. Entonces, vamos a ver ahora sí de la clasificación del MICE. M significa mecánica, ¿no? Vibraciones, impactos, torsiones, todo eso, todo lo que tenga que ver con la parte mecánica está validado o está pensado dentro del estándar del 1005. Ingresos, la I es de ingresos, polvo, agua, partículas sólidas, partículas líquidas. La C es de climatización y químicos, es decir, temperaturas, humedad, radiación, productos químicos. Y la E de electromagnetismo, ruido eléctrico, EMI, RFI, contactos, descargos en contactos. Ese tipo de cosas están pensadas, cómo resolver estos problemas que son intrínsecos de la industria, están pensados dentro de ¿dónde? Están pensados solamente dentro de del estándar de la normativa TIA 1005. Si ustedes quieren instalar o quieren revisar algo como esto dentro de la normativa 56, de la 568C, no la van a encontrar porque la 568C está pensado de una forma ligera y general. Estamos viendo ahora la normativa de la 1005, esa normativa es un complemento para la 568. ¿Sí? Las dos se complementan para la parte industrial. Si quiero ver solamente la parte industrial, entonces tengo que referenciarme solamente a la 1005. Pero si quiero ver todo el cableado, ya sea industrial más, por ejemplo, comercial, entonces voy a buscar la 568. Espero que esa explicación le haya quedado un poco clara, aunque a veces es un poco confusa. Ok. Dentro de la clasificación hay 3 niveles para cada uno de los eventos. 3 niveles para mecánico, 3 niveles para ingreso, 3 niveles para climatización y químicos y 3 niveles para electromagnetismo. Cada uno tiene 3 posibles niveles, es decir, van a ir creciendo en agresividad o van a ir creciendo en hostilidad. De eso se trata. Por ejemplo, yo puedo comenzar en el cuarto de telecomunicaciones. ¿Y el cuarto de telecomunicaciones dónde está? El cuarto de telecomunicaciones usualmente se va a encontrar dentro de un ambiente controlado, dentro del edificio administrativo. Y me estoy refiriendo aquí justamente, en esta área. En el área donde estoy marcando ahora, todas las M1, I1, C1, E1, donde yo tengo, por ejemplo, vibraciones, casi nada. Ingresos de humedad, muy poco, casi nada. Climatización, el tema de humedad, el tema de desechos químicos, seguramente ninguno dentro de un centro de telecomunicaciones. Y electromagnetismo prácticamente a cero, a no ser por los UPS que pueden estar cerca de los equipos. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy pensando yo? Estoy pensando en que tengo un ambiente controlado. El nivel de MIC es mínimo, es M1, I1, C1, E1. Entonces yo ahí puedo poner el cable que me corresponda. El cable que yo piense que es el que cumpla con ese criterio, los elementos que cumplan con ese criterio. No voy a poner un jack, por ejemplo, que sea IP67, es decir, el conector RJ45 hembra es el jack. No voy a poner en un patch panel que sea IP67 con respecto a ahí, por ejemplo, I3 sería IP67. Yo no voy a poner un jack de ese tipo, porque no es necesario. ¿Dónde yo voy a poner un jack que sea, por ejemplo, un jack que sea IP67 y que corresponda a la clasificación MIC dentro de la variable I en el I3? ¿Dónde lo voy a poner? Donde yo tenga un lugar abierto, donde le va a caer el agua directamente, donde tal vez haya mucho vapor, donde tal vez existan chorros de agua por algún proceso. Entonces yo necesito que ese elemento quede completamente hermético. En ese lugar yo voy a poner o voy a pedir a mi proveedor que me entregue una pieza, que me entregue un jack, un patch panel, un patch core, que cumpla con esa característica. Pero solamente en ese lugar, no en todo mi cableado. Entonces, dependiendo de la industria, dependiendo de la planta, dependiendo del ambiente de hostilidad en el cual yo voy a instalar, en ese ambiente de instalación, solamente ahí yo voy a aplicar las diferentes variables que existen. Si yo puedo tener un cableado que tenga diferentes tipos de ambientes y por obvias razones, los productos van a tener diferentes tipos
de variables con respecto a la agresividad en creciente. Entonces, continuando. Si estamos hablando ya ahora sí de productos que van a estar interactuando, necesitamos saber que todo esto se transmite por medio de la Ethernet o por medio de la Ethernet. Cuando nosotros estamos hablando de procesamiento, ya hablamos un poquito de los elementos, pero cuando estamos hablando de procesos, los procesos corren por el medio del cable a una velocidad X. El cable simplemente es la carretera nada más, pero nosotros necesitamos ahora los vehículos, que son los paquetes de información o la información que se transmite de un punto a otro, y esa es lógica. Es decir, que eso necesita un protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación por excelencia siempre va a ser Ethernet o Ethernet. Ahora hay que diferenciar entre Ethernet industrial y el Ethernet común y corriente. El Ethernet que nosotros tenemos en nuestras computadoras ahora mismo funcionando es Ethernet comercial, pero el Ethernet industrial es diferente. Pónganse a pensar, si nosotros decimos que vamos a mandar ahora mismo a imprimir en nuestras compañías, imprimimos un documento y mandamos una orden a que imprima desde nuestro computador hacia una impresora en línea. ¿Qué se demora? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Para nosotros eso es despreciable, es decir, no nos importa. No es muy importante que se demore ese tiempo mientras yo recojo mi impresión. Pero en una industria donde yo tengo procesamientos muy importantes, por ejemplo, en una industria automotriz, donde yo tenga que cambiar el color de un carro, o donde yo tenga que incorporarle las llantas, ponerle el chasis, soldar los chasis, qué sé yo. Supongan ustedes que sucede algo como que tengo un delay o un retraso en la información demasiado largo, y eso compromete todo el procesamiento, porque es demasiado delay, es demasiado tiempo de espera. Y ese tiempo de espera, ¿por qué puede ser? El tiempo de espera puede ser, francamente, el 90% por el cableado. Porque pasó por una fuente de inducción magnética, porque pasó por un caldero y demasiado calor, y eso dilató los cables, dilató las trenzas, y por obvias razones hubo un retraso en los paquetes de información que viajan por ese medio, porque se golpeó el cable y está entorchado, porque el cable se lascó la chaqueta, se rompió la chaqueta del cable, porque las terminaciones le comenzaron a caer vapor de agua en los jacks, por ejemplo, las terminaciones, y eso se sulfató, y por ese motivo tengo delay. Por un sinnúmero de cosas que tienen mucho que ver con la instalación. Y entonces, ¿qué sucede? Ese procesamiento o ese proceso que debía haber sido rápido, porque tiene que ser perfecto, si es que no se cuidan los detalles, puede ser que les haga perder mucho dinero a la fábrica y en ocasiones hasta pueden incurrir en pérdida de vidas humanas, porque supongamos que es algo pesado como un chasis, por ejemplo, y el robot que está haciendo el proceso suelta antes de tiempo o después del tiempo, por algún motivo de delay en la red, ese chasis puede caer encima de una persona que esté controlando el proceso físicamente. Y lo mismo con otros procesos, por ejemplo en la Coca-Cola, por decir algo que es una marca que se conoce en todo el mundo. Para imprimir las tapillas, las tapas que están sobre, las tapas que cierran el envase, para imprimirlas se imprimen milimétricamente y con una precisión de microsegundos en ocasiones. Si eso cambia, se echa a perder toda la producción y pueden perder mucha cantidad de dinero. Entonces, cuando estamos hablando de redes industriales, no es lo mismo que estar hablando de redes comerciales. En redes comerciales yo puedo tener delay. El delay de cierta forma es asumible, o sea, se asumen ciertos delay, pero en una red industrial no puede pasar eso, porque si ocurre eso, entonces comprometemos todo el proceso completo, y eso puede ser un gran problema a futuro. Entonces, existen otras redes aparte de la red Ethernet, pero esas están en decrecimiento. Ethernet es un protocolo de comunicación, un estándar de comunicación que está creciendo anualmente en un 20%. Yo estimo que de aquí a 10 años, todos, sin excepción, a través de un 1 o 2% de las maquinarias o de los procesos o de los sistemas, van a utilizar un protocolo diferente a Ethernet. Ahora, el 59% de los procedimientos de telecomunicaciones, ya sean industriales o comerciales, están dentro de Ethernet. Entonces, hay que prepararse para ello.
Por ejemplo, si yo voy a una industria, ¿verdad? Y dentro de la industria yo tengo controladores lógicos programables, por ejemplo, los PLCs, ¿no? Como ahora tengo en este ejemplo. Yo puedo tener controladores lógicos programables, podría tener algún equipo que esté haciendo un proceso específico, puedo tener un switch, por ejemplo, podría tener, podría tener fibra óptica, como en este caso, un anillo de fibra, o puedo tener PCs que estén haciendo algún tipo de procesamiento, o puedo tener nodos que están unidos a la red como puntos de distribución intermedia. Es decir, cumple con todas las especificaciones, con todos los requerimientos de un cableado comercial. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos elementos y estos espacios tienen que ser siempre validados conforme a qué? A lo que vimos hace un ratito, la clasificación del MICE. Si nosotros tenemos claro siempre que por donde nosotros caminemos de una red industrial, siempre pensar en MICE, es decir, la clasificación dependiendo del ambiente en el cual yo me estoy moviendo. Porque el anillo de fibra puede tener un tipo de aislamiento con respecto a su chaqueta. Y los cables de distribución pueden tener otro aislamiento diferente, dependiendo de hacia dónde vaya. Asumamos que en este caso, ¿no? En este caso nosotros estamos yendo aquí a un robot, por ejemplo. Es solamente un ejemplo, no. En este caso estamos yendo nosotros a un robot, por ejemplo. Aquí. Y entonces el cableado, esta línea verde que está aquí, esa línea verde tiene que ser el cable multifilar, por ejemplo. Pero el cable multifilar, ¿de cuántos hilos? ¿A qué distancia tiene que estar? Todo eso está dentro de la normativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distancia, el cable multifilar va a funcionar de una forma u otra. Entonces, todo eso está dentro de la normativa de la 1005 o la 1005, donde les explica para cada ambiente cómo deben montarlo, qué tienen que hacer, cuáles son los criterios para hacerse. Ahora mismo lo que es importante es saber que existe y que nosotros podemos resolverlo. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo funciona una red industrial. Dentro de las redes industriales, ¿no? Dentro de las redes industriales tenemos algunas diferencias con las redes Ethernet normales o Ethernet comerciales. Por ejemplo, dentro de Ethernet comercial solo tenemos un solo tipo de interfase. ¿Y cuál es esa interfase? Esa interfase es un conector que tiene 8 pines y 8 posiciones que se conoce como RJ45. Y en Ethernet industrial no es así. En Ethernet industrial tenemos por lo menos un conector adicional que se conoce como M12. M12 a cuántos pares? M12 a 2 pares y M12 a 4 pares. Los que no conocen el conector M12 es este que está aquí abajo. Es este. El que se ve ahí. Vamos a ponerle una flechita para que lo identifiquen. Este es el conector M12. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con un conector RJ45. ¿Por qué? Es simple la explicación. Es completamente diferente, aunque tiene la misma función y está configurado internamente de la misma forma que configuraríamos un RJ45. La misma configuración, T568A o T568B, pero ya vienen prefabricados, ¿verdad? Ya vienen prefabricados, no es que yo los voy a fabricar en línea. Pero estos conectores tienen la facilidad de poder conectarse, valga la redundancia, a los famosos controladores lógicos programables, a los PLC. Los PLC usualmente no tienen puertos Ethernet RJ45, sino que tienen puertos Ethernet o puertos Ethernet, pero en M12. Me han hecho la pregunta en otras veces, bueno, ¿y eso cómo se certifica? Se certifica de la misma forma que se certificaría un cableado normal, con un equipo Fluke, Coban, Ideal, JDCU, la marca que ustedes quieran. Todos los fabricantes han considerado tener una boquilla para sus patch cord tipo M12.
M12D o M12X, es decir, M12 a 2 hilos, a 2 pares, o M12 a 4 pares. Todos los que tenemos una carrera en cableado estructurado sabemos que cuando hablamos de 4 pares es 100 megabits por segundo porque maneja solamente half duplex, no full duplex. Pero si estamos hablando de 4 pares, estamos hablando de full duplex. Se está utilizando todos los pares para enviar, 4 pares para enviar y 4 pares para recibir. Desde ese punto de vista, esto cumple con todas las garantías de Ethernet. 100 metros para cableado canal o para certificación canal, o 90 metros para certificación permanente. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que la interfaz es otra. Y la interfaz es otra porque existen equipos como los controladores lógicos programables, por ejemplo, que no traen puertos ARJ45. Esa es una diferencia sustancial que hay entre las dos Ethernet, entre la Ethernet comercial y la Ethernet industrial. En la Ethernet industrial se clasifica la MICE, que ya hemos visto. ¿Sí? Y también dentro de la Ethernet industrial se ven otros protocolos que están anexos a Ethernet, como por ejemplo Profinet, que es un protocolo que se utiliza para ciertas maquinarias específicas. Por ejemplo, la industria de la minería, estas industrias mineras utilizan este protocolo para poder comunicarse con sus equipos. Ethernet Net IP, que es similar a Ethernet, pero básicamente solamente con protocolos de IPv6. Y algunos otros adicionales como Modbus y otros que no quiero mencionar en este momento, que no es relevante. Estos protocolos no son considerados en el Ethernet normal, porque en Ethernet normal tenemos UDP, TCP/IP y todos los otros, pero no estos específicamente, porque no se aplican en esa específica aplicación que es redes industriales. Entonces, nosotros podemos tener dentro de nuestros productos equipos híbridos, un patch core que tenga por un lado RJ45 y en el otro lado que tenga un conector M12, por ejemplo. Es bastante viable o bastante opcional. Ahora, dentro de la TIA, ya no estamos un poco interactuando entre las cosas, entre las normativas de la TIA y la IEEE. Recuerden, cuando hablamos de la TIA, estamos hablando de cables y conectores solamente. La TIA no ve equipos, no ve pulsos eléctricos, no ve transmisión, no ve nada de eso. Solamente ve cables y conectores. Pero la IEEE sí. La IEEE ve todo lo que tenga que ver con procesamientos lógicos y con equipos que mantengan energía eléctrica. Regresamos a la TIA y nos damos cuenta que dentro del cableado industrial esta normativa revisa exactamente los mismos ambientes, los mismos elementos que hay dentro de un cableado comercial. Fíjense ustedes. Cableado horizontal. También cableado vertical. También áreas de trabajo. Cuartos de telecomunicaciones. Cuartos de equipos. Y servicios de entradas, donde yo entra mi servidor de internet, mi proveedor dedicado de datos, lo que sea. Si se dan cuenta, es la misma estructura del cableado, pero ¿qué? Pensado ahora pensado para esto, aquí dentro del MIC, pensado de esa manera. Ya no pensado de forma general, sino pensado solamente para la industria. Entonces cambia completamente, formatea completamente de nuestro cerebro y dice, ok, yo voy a hacer cableado horizontal, 90 metros, perfecto. Pero ese cableado ya no me va a ir a un punto de acceso, a un AP, por ejemplo, sino que va a ir ahora a un brazo robótico. Ah, pero en un brazo robótico tengo este problema. Porque para llegar a ese brazo robótico yo necesito pasar por esta área donde hay químicos. Entonces la chaqueta de mi cable debería ser contra materiales abrasivos. O no, lo que sucede es que yo voy a pasar ahora por encima de ese caldero y hay mucho vapor. Entonces debería ser mi chaqueta de ese cable para controlar el tema de la temperatura. Y así sucesivamente para todos los ambientes de instalación, sin excepciones. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Me dicen que todo está bien, está todo comprendido. Que bueno, me alegro entonces por
porque estamos avanzando. Entonces, continuamos, ¿verdad? Ya había explicado que es esto. Ahora, dentro de la elección, por ejemplo, de un medio de comunicación, nosotros podemos escoger, son solamente ejemplos, ustedes van a tener que llevarlo esto a la realidad, a su realidad, cuando caminen por sus trabajos, por su industria, por la planta, en su cliente o sus propias compañías. Por ejemplo, si yo quiero utilizar UTP, hablamos del aislamiento del cable en UTP, la estructura de un cable UTP. Si yo quisiera que sea UTP, ¿dónde podría yo instalarla? Se me ocurre que podría instalarla en un lugar controlado, donde tenga, por ejemplo, el tema de la vibración, el tema mecánico en uno, el tema del ingreso de agua en uno, el tema de temperaturas y químicos en uno, y donde tenga el electromagnetismo en uno. En un lugar bastante controlado. Ahí yo podría utilizar cable UTP, tal vez, y todos los elementos UTP, no solo el cable, sino el jack, los patch cores, faceplate, y el mismo cable. Pero si yo tal vez voy a un lugar un poco más hostil, entonces tal vez el cable debería cambiar de UTP a FTP o a UFTP o a STP, dependiendo de la necesidad. Eso con respecto a la estructura. Tal vez donde yo tenga un nivel superior con respecto a electromagnetismo, paso cerca de centrales de energía eléctrica o de mini centrales, o paso cerca de algún motor muy grande de alguna maquinaria que arranca cada cierto tiempo y genera picos de estáticas o picos se me fue el nombre ahora, cuando tengo transientes, picos de transientes, por ejemplo, lo que son muy dañinas para los microprocesadores y se van colando por medio del cable. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de ambientes, a lo mejor voy a crecer y ya mi clasificación del MIC ya no va a ser en 1, sino en 2 o en 3 con respecto a electromagnetismo. Y si yo, por ejemplo, yo quiero estar en un lugar donde yo necesite que la partícula de polvo o partículas de agua no ingresen dentro de mi componente porque lo van a contaminar, lo van a sulfatar, va a haber moho, óxido. Entonces, para evitar todo eso, yo necesito saber en qué nivel me encuentro. Si me encuentro en un nivel de IP20, o me encuentro en un nivel de IP65, o me encuentro en un nivel de IP67. Bueno, eso yo lo voy a definir. En otras palabras, lo que les quiero decir es que cuando yo estoy haciendo un cableado industrial, lo estoy diseñándolo, o lo estoy implementando, no hay una regla escrita. Lo que debe pasar es que se debe consistenciar las bases técnicas para la instalación de tal manera de que se considere todos los ambientes dentro de la planta, porque no va a ser el mismo material para todos los ambientes. Ahora, por ejemplo, si yo voy a poner cable FTP o cable apantallado en el cual yo necesite aterrar o aterrizar, entonces tengo que llamar a una normativa adicional. Esa normativa adicional, que también es de la TEIA, es la 607 de unión equipotencial y puesta a tierra. Yo tengo que, por definición, ya sé que si yo voy a poner un cable apantallado, cable hacia FTP, UFTP, STP, el que ustedes quieran, siempre y cuando sea apantallado, van a tener que utilizar la normativa del 606 para poder aterrar o aterrizar, porque es parte de. Entonces, dentro de la infraestructura, del diseño, va a cambiar dependiendo de qué, del ambiente de instalación con respecto a la clasificación de las que se debe considerar dentro del MICE. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que sea un cable que sea LSZH, un cable que sea libre de halógenos, ¿dónde lo voy a poner? Un cable libre de halógenos, un cable que cuando se quema no propaga gases tóxicos, no emana gases tóxicos, ni gases venenosos, ni nada de eso, porque es un gas completamente libre, es un cable completamente libre de halógenos. ¿Dónde lo voy a instalar? Pues lo voy a instalar en lugares donde yo no voy a tener problemas de ese tipo, en lugares donde dentro de la industria, pero donde yo tenga concurrencia de personas, si hay un conato de incendio o lo que sea, pues esto no va a complicar la vida de las personas, porque es considerable para aire respirable. Pero si yo voy a poner un cable que va a ir por fuera a la calle o que va a estar visto en una canaleta, pero no hay personas ahí, ese cable puede ser de PVC. No importa qué suceda con él, si se quema, no pasa nada. ¿Va a propagar gases tóxicos? ¿Va a ser venenoso? Sí. Pero no hay personas que comprometan su vida en ese ambiente.
Lo que tengo que validar es que si en esa área que yo estoy poniendo ese cable que es de PVC, pues hay problemas de humedad, o hay problemas de abrasión, hay problemas de golpes. Eso tendría que validar. Ahora les digo, todos nuestros cables industriales, los de Lampro, no están hechos, por lo menos la chaqueta visible, que es la chaqueta exterior, no están hechos en PVC. Todos nuestros cables están hechos en polietileno. ¿Y por qué están hechos en polietileno? Porque el polietileno te asegura el éxito cuando yo estoy en contacto con materiales químicos. Por ejemplo, todos los derivados del petróleo, aceite, petróleo, gasolina, querosín, todo eso se come el cable en una cantidad de tiempo impresionante, 2 meses, 3 meses, el cable se destruye. Si es un cable de PVC, pero si es un cable de polietileno, no. El cable de polietileno va a soportar mucho más esa agresividad. Soporta mejor los rayos violetas, soporta mejor algunas situaciones adversas que el cable PVC las tolera menos. El cable de polietileno, el polietileno tolera más esas circunstancias. Entonces, por eso, nuestros cables no están hechos en PVC, sino en polietileno. Ustedes tal vez no lo sepan, pero Lampro es una compañía relativamente joven, tiene 37 años desde su fundación. Entonces, para nosotros es muy complicado tener que hacer una gran cantidad de producción en diferentes tipos de productos, en diferentes tipos de aleación de productos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos el mejor de todos y tratamos de reducir de cierta manera el costo para que pueda ser asequible a nuestros clientes y tengan un buen producto o el mejor de los productos posible, pero a un costo bastante competitivo. Entonces, por ese motivo, hablando de cables industriales, todos nuestros cables industriales están hechos de polietileno, no de PVC. Y si es un cable para interiores, entonces obviamente están hechos con LSZH, que no es plástico tampoco, es un material completamente diferente. Y en algún momento que hagamos algún webinar sobre este tipo de elementos, sobre cableado estructurado, si ustedes así lo quieren, podemos explicar con más detalle todos estos elementos. Entonces, ¿dónde vamos a instalar nosotros cableado industrial? Y obviamente vamos a considerar Ethernet industrial. ¿Dónde? Lo vamos a hacer en donde tengamos nosotros algún tipo de residuo sólido en ese ambiente. Por ejemplo, en una minera tenemos todo el tiempo residuos sólidos. En la minería vamos a encontrar eso. En industrias de acerías, por ejemplo, donde funden acero y hacen hierros. Se me ocurre ahora, ¿verdad? Donde haya demasiada humedad. Ahí también podemos utilizar nosotros elementos industriales. Petroleras, por ejemplo, hay humedad increíble. Donde haya variaciones de temperaturas, frío, calor, y luego regresa a caldero, y luego va a cámaras de frío, y ese tipo de cosas. Donde tengamos nosotros materiales abrasivos, ¿no? En una camaronera que esté hacia un puerto, hacia la sal, materiales, todo lo que tenga que ver con salinidad, corroe el cobre. Entonces, mis elementos tienen que ser completamente herméticos. Entonces, dependiendo de la industria, yo voy a tener que especificar qué tipo de elemento utilizar. No es para todos lo mismo, ni para todos los ambientes, como se haría dentro de la 568C. Por ejemplo, en este ambiente es una industria a puertas cerradas, es decir, a galpón cerrado, donde yo tengo una gran cantidad de elementos, gran cantidad de maquinarias, gran cantidad de equipos. Tal vez aquí yo pensaría utilizar un tipo de elemento. Pero si yo veo esta otra industria, yo voy a pensar diferente, porque aquí yo tengo más cielo abierto, hay lugares donde yo tengo que llegar, exposición al sol, exposición al agua, y algunos otros elementos que no están involucrados en el primer escenario. Y si vemos este otro escenario, solo para tener 3, porque hay una gran variedad de escenarios, pero si vemos este otro escenario, en este otro escenario es completamente diferente a los otros 2. Entonces yo no puedo pensar que voy a poner el mismo material para los 3 elementos, por el simple hecho de ser industriales. Yo tengo que pensar dependiendo del ambiente de instalación en el cual me encuentro, la clasificación, recuerden, la clasificación del MICE, que es esta. Siempre pensar en la clasificación del MICE para poder construir o diseñar. Los que son diseñadores para diseñar y lo que son instaladores para construir. Y si se dedican a las dos cosas, pues con más justa razón. Entonces, de forma general,
¿verdad? Porque esta es una pequeña gama, esto no es nada realmente, existen una infinidad de productos para las áreas. Pero yo puedo tener cables con una sola chaqueta, chaqueta en PVC o chaqueta en polietileno como en el caso de nosotros. Una sola chaqueta y los cables, listo, suficiente con eso, porque el ambiente donde yo estoy entrando no es muy complicado. Pero puede ser que tenga doble chaqueta. ¿Para qué necesita la doble chaqueta? Una chaqueta en PVC y la chaqueta interna en LSZH, por ejemplo. La chaqueta de PVC me sirve hasta el área donde yo tenga que controlar algunas cosas que no tienen nada que ver con el control de asegurar la vida humana. Y cuando ya entro al área donde tengo el problema, donde hay personas, mucho concurrencia de personas, quito la chaqueta de PVC y me quedo con la chaqueta LSZH, por ejemplo. Y entonces entra el cable libre de halógenos a esa área y la parte que está compuesta de PVC, que es tóxica, queda fuera del área. Puede ser una solución. Puedo tener cables que sean armados, cables armados, armados con acero, armados con teflón, por ejemplo, para golpes, completamente apantallados. Y así una infinidad posible de elementos para esta área, para el área industrial. También yo podría tener las interfaces de los jack, ¿verdad? Ya les dije que existen dos industriales, ya sean M12 o RJ45, cualquiera de las dos, puedo pedirla en diferentes tipos de clasificación con respecto a qué? A mi MICE. A mi MICE. Ahora, una cosa que es importante saber, todo lo que va dentro de la industria no va en un rack como nosotros estamos acostumbrados a usarlos. Todo lo que va dentro de la industria, hablando de la planta, los gabinetes no son gabinetes que se utilizan con 19 pulgadas de ancho para poner un rack, un patch panel y rackearlo, un organizador, un switch y rackearlo. Así no funciona dentro de la industria. Todo lo que va dentro de la industria va sobre los que se llaman rieles DIN. Sobre rieles DIN van todos los elementos, los paneles, van los switches, todos los elementos que se rackean van dentro de un riel DIN. Y ahora, si yo voy a poner, por ejemplo, una estación, una salida, un TO, una salida de telecomunicaciones hacia un equipo, también va a ir en riel DIN. No es que, a no ser que tenga que empotrarlo o ya el equipo traiga incorporado internamente el lugar donde voy a poner el punto de salida. De lo contrario, si lo voy a poner en pared, también tengo que ponerlo en riel DIN, porque esa es la temática dentro de la industria. Así como en el cableado comercial todo va empotrado, todo va por cajas sobrepuestas o por canaletas, en la industria es lo contrario. En la industria va por ductos posiblemente metálicos, del metal que se utilice en su país. Puede ser que sea conduit, puede ser que sea Fuji, puede ser que sea algún tipo de acero fundido especial, pero metálico. Entonces vas al ducto por ahí hasta la salida y luego pones un riel y pones el elemento correcto para esa área. Que puede ser que cumpla con elementos de protección como IP65, IP67, o puede ser que no, porque no se necesita. Lo mismo con los faceplates siempre son metálicos, no son plásticos, y pueden ser que tengan algún tipo de protección IP o no. Entonces va a depender de dónde yo lo quiera instalar. Y todo eso tiene que estar escrito en la normativa. A veces la persona que diseña un cableador industrial no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y, y simplemente pone escribe el diseño, escribe las normas, escribe lo que se tiene que hacer, pero está todo mal. Entonces estamos llamados nosotros, los que ya tenemos algo de conocimiento en el asunto, para poder enrutarlos por el camino correcto. Lo mismo con la fibra óptica, exactamente lo mismo. No, yo no voy a poner una fibra armada si no la necesito. Yo no voy a poner una fibra dieléctrica si no la necesito. No estamos hablando de cuántos hilos son, ni cuántos bits de transmisión, ni nada por el estilo, porque eso no viene el caso en este momento. Estamos hablando solamente de la carretera y la estructura industrial para esa carretera. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a usar, va a tener que utilizar también mi fibra, con los mismos aislamientos con respecto a su piel o a su chaqueta. Por ejemplo, nosotros tenemos un patchcore que nosotros le llamamos arnés. ¿Qué sucede con este patchcore? Que es en fibra, viene completamente metálico, de acero, y está prefabricado ya, es decir, ya viene con las distancias que ustedes lo quieran, si lo quieren de 15 metros, si lo quieren de 30 metros, si lo quieren
de la distancia que necesiten. Entonces, sirve para eso. Aquí lo voy a señalar. Este patch cord es bastante utilizado en las industrias. Cuando yo tengo que asegurar que al cable no le pase nada, por ejemplo, quiero que no, si se golpea no se rompa, que pasa mucho con la fibra, tal vez no con el cobre, pero con la fibra pasa mucho. Entonces, cuando yo tengo un movimiento en una maquinaria o tengo algún tratamiento especial, yo pongo este patch cord y yo resuelvo todo el problema, me puedo ir a acostar tranquilo. Sé que eso no se va a dañar, no se va a romper de ninguna forma. Entonces, para darles un ejemplo de lo que me refiero, que los materiales para la industria son diferentes a los materiales para las redes comerciales. Por ejemplo, esta es una radio que nosotros la comercializamos mucho. Esta radio tiene, y las comercializamos más que todo para las televisoras, cuando son radios microondas, donde tienen un equipo de video costosísimo, $15,000, $17,000 el más barato. Entonces, estas radios están en torres, como pueden ver en la presentación. Pero las torres siempre están susceptibles a impactos eléctricos porque cuando hay tormentas eléctricas los rayos les pegan a las torres. A pesar de que tengan pararrayos, en ocasiones los pararrayos no son tan eficientes como quisiéramos. Y por esas cosas de la vida, por el cable de cobre que está conectado a la tarjeta de red de datos, llega esa corriente eléctrica de 13,000, 15,000, 200,000 voltios a veces, y hace explotar la radio, hace explotar también el equipo que se encuentra abajo. Para evitar ese problema está esta radio. ¿Qué hace esta radio? Tiene dos puertos, dos tarjetas de red. La tarjeta de red por la cual lleva la data es la tarjeta de red de fibra. Ya sabemos que la fibra es completamente dieléctrica, no va a poder de ninguna manera ser conductora de energía eléctrica. Y en la tarjeta de al lado, la que es para cobre, es donde nosotros vamos a alimentarla solamente la energía. Vamos a alimentarla por medio del Power over Ethernet, por medio de PoE. Y eso no lo vamos a conectar a un switch de ninguna manera, porque no voy a arriesgar mi switch. Lo que voy a hacer es que voy a comprar un Power Injector, cualquiera, de esos que cuestan $5 o $6. Lo conecto a una regleta y no le voy a dar datos, solamente le voy a dar energía para que ella se active. O sea, que la energía se la mando por medio del cable de cobre, pero la data se la envío por medio de fibra, la cual está conectado a mi switch de core o está conectado directamente a mi equipo de video. Y de esa manera aseguro que mi equipo de video, que es el que me preocupa controlar, que me preocupa proteger, esté completamente protegido. Pues si le da un rayo, pues se va a dañar la radio por obvias razones. Y también se va a dañar el Power Injector, pero nunca va a llegar la energía hacia mi equipo principal, que es el que me preocupa proteger. Entonces, esto es una innovación de nosotros, está muy bien pensada y se vende bastante en otros países, no sé en Paraguay cómo está el tema, pero se vende por este motivo, porque es una solución bastante innovadora para resolver un problema que todos los carriers, todas las televisoras tienen. Entonces, para resumir el tema, ya para ir terminando, quería decirle, aunque esto no es cableado, pero está relacionado porque por medio del cable alimento el equipo y también de datos, entonces es importante que esté en esta presentación. Ya casi estamos terminando y hemos cubierto la hora. Quiero decirles también que todos nuestros productos están respaldados por certificados internacionales, laboratorios que validan nuestros productos, ya sea el Intertek, ya sea UL o ETL, Delta, que certifican nuestros productos. Ustedes, si quieren ingresar a un procesamiento, a un proceso, por ejemplo, de licitación, y necesitan documentación, pues ustedes pueden solicitársela a su mayorista. Y si tienen la confianza, yo les doy la confianza para que ustedes me escriban un correo y me soliciten alguna documentación especial. Yo me encargo dentro de la compañía también de revisar todos los procesos técnicos que pasan a nivel de la región. No, si ustedes tienen un proyecto y necesitan comentármelo para ver en qué les podemos servir, pues entonces tengan la libertad de poder soportarse en nosotros para esas cosas también. Obviamente todo tiene que estar siempre en franca complicidad con su mayorista. Entonces,
yo les agradezco por su tiempo. Si tienen preguntas, dejo la presentación al final, donde dice preguntas, para que puedan hacer las preguntas que necesiten. Y también estoy dejando ahí mi correo electrónico y un número de teléfono para que ustedes puedan, si quieren, comunicarse por ahí. Pero como les comento, lo importante es que primero se conecten, primero antes que hablar conmigo, con su mayorista, y después me puedan buscar para que nosotros podamos llegar a un acuerdo con respecto a una solución que necesiten. Hay una pregunta que me están escribiendo y dice: buenas tardes, yo soy nuevo en esta plataforma Zoom, ¿cómo debo hacer para escuchar? Bueno, eso ya es un tema que tienes que revisar. En la pantalla de su izquierda tienen un micrófono que ya le están explicando. Ok, entonces eso es básicamente el webinar de hoy. Si es que tienen una pregunta pueden hacerla. Si no, entonces yo le agradezco por su tiempo, y si está conectado Rubén, pues podría Rubén decir algunas palabras si es que realmente de cómo ha estado, para que pueda agradecerles o pueda decirle algunas palabras. Buenas tardes de nuevo a todos. Agradezco la presentación de Marco. Fue bastante técnica, eh, como se venía esperando, ¿verdad? Ya que se habla de lo que es estándar para la industria a nivel de cableado. Espero no haya sido un poco tediosa para algunos si es que no están trabajando en el área, y espero que les haya servido, ¿verdad? Para conocer un poco más de lo que es cableado estructurado, o sea, lo que es medio físico de transmisión, que es algo que vemos todos los días, pero no muchos conocemos. Incluso los técnicos realmente no conocen demasiado porque solamente hacen el trabajo, no escalan al plano teórico que hoy estuvo explicando bastante bien Marco, y le agradezco mucho. Un placer que hayan podido participar con nosotros, y les vamos a estar esperando para la próxima conferencia de Fast Track University. Listo, entonces, Rubén, muchas gracias. Yo les agradezco por su tiempo, y con esto, pues entonces estamos despedidos. Muchas gracias, hasta una segunda oportunidad. Muchísimas gracias.